Los invito por favor a que nos acompañe acá para el siguiente conversatorio. E invito al escenario a este selecto grupo de expertos en la materia, la señora Catherine Rooney, directora de Investigación y Estrategia de Inversión en Baltic Capital Markets, el señor Gonzalo Hernández, viceministro técnico de Hacienda, el señor Roberto Steiner, codirector del Banco de la República, el señor Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Nos acompaña moderando este conversatorio el señor Esteban Piedrahita, rector de la Universidad ICESI, a quien cedo la palabra. Adelante. Adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando José, a Sobancaria, por esta invitación. Tenemos un panel interesante y diverso. Tenemos a Catherine, que representa una firma internacional, independiente, opinionated, que nos va a dar una perspectiva pues, desde afuera interesante. A Mauricio, que tiene mucha trayectoria en políticas públicas en Colombia y que ahora está en ANIF y también es relativamente independiente y puede hablar con tranquilidad, porque hay otros aquí que de pronto tienen que ser más cautelosos y es parte de la diversidad de la conversación. Bueno, Peter, que nos presentó un panorama interesante de cómo ve el banco a Colombia, sus principales desafíos, las oportunidades, y ahora les voy a preguntar a los panelistas sobre ese asunto. Al viceministro, nuevo viceministro técnico, flamante viceministro técnico de Hacienda, bienvenido, pues que está recién aterrizado en su cargo, y bueno, de quien esperamos oír también perspectivas del nuevo gobierno, y Roberto, que también trabaja con el Estado, pero en una organización independiente del Estado, que es el Banco de la República, y que también sobre ciertos temas debe ser cauteloso, imagino yo. Yo pues tenemos unas preguntitas que preparamos y compartimos con ustedes, pero antes de entrar a esas más específicas, quería un poco las reacciones de los que quieran sobre las prioridades que plantea Peter y sobre todo, bueno, algunas de ellas que conectan muy bien con los anuncios y del nuevo gobierno, ¿no? Me sorprendió mucho y pues me entristeció mucho también cómo la pobreza en grupos afrodescendientes e indígenas en Colombia aumentó en el año 2021, el año de la recuperación. Bueno, el dato que da de lo que podríamos lograr si cerramos brechas de género es impresionante, y cómo nos llama la atención sobre la cohesión social y la equidad, que son absolutos, pues, donde tenemos un problema gigantesco. Pues yo vengo de una región que tiene un problema especialmente grande allí, y que son los facilitadores de poder, ¿no?, lograr cualquiera de esas reformas. Algunos economistas dicen, no, nos debemos enfocar en la pobreza, y por supuesto que sí, pero la desigualdad carcome la confianza y las sociedades de una manera impresionante, y vemos cómo somos muy desiguales, pues nuestra economía, y además después de la intervención del gobierno seguimos siendo igualmente escandalosamente desiguales. Entonces la primera pregunta sería, hay una de las propuestas que hace Peter, pues que se alinea muy bien con los planes y anuncios iniciales del nuevo gobierno, otras menos, ¿no? Hay algunos llamados a más flexibilidad en el mercado laboral, llamados pues a mayor competencia en el mercado de bienes y de pronto mayor apertura. Otras sí, pues no, este gobierno le da mucho énfasis a cerrar brechas entre el campo y la ciudad. Por ejemplo, en el sector salud, una de las inquietudes grandes es que, a pesar de los buenos resultados de nuestro sistema, tenemos unas dificultades de acceso a la salud muy importantes en el campo, pues las diferencias grandes que hay en materia de educación. Entonces, de pronto, si alguien quiere comentar sobre la presentación de Peter y ver qué factibilidad ve que esta agenda sí, pues se lleve a cabo o avance en este nuevo cuatrenio que comienza, o dónde ve, digamos, que puede haber avance y dónde
quizás no, si alguien no estaban preparados para esta pregunta, pero no sé si alguien se quiere atrever. O si no, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Pues yo no voy. ¿No? ¿Sí? Mauricio, usted que se atreve a todo. Hágale. Bueno, bueno, empiezo por agradecer a Hernando José y a Sobancaria en general por la invitación. Sí, estoy de acuerdo que la presentación fue muy completa y dio un panorama muy interesante de temas que ya hemos visto, algunos de ellos durante mucho tiempo y que no hemos podido solucionar. Y algunos de ellos se alinean bien, como dice usted, con lo que ha hecho el gobierno en estos 10 días que lleva y otros no tanto. Pero a mí en particular, dijéramos, de todo lo que presentó Peter, pues me llama mucho la atención, primero, obviamente dentro del tema de desigualdad y pobreza, Peter lo mencionó rápidamente, pero pues tuvimos unas mejoras y unas ganancias muy importantes en el periodo 2016, 2017 más o menos. Fueron unas ganancias realmente rápidas y grandes que desafortunadamente pues una combinación de factores internacionales y la pandemia y algunas incertidumbres que llegaron del mundo y también internas, pues echaron un poco al traste eso. Pero para mí siempre es importante resaltar que esos logros fueron muy importantes y los pudimos hacer. Y no solo los pudimos hacer, sino duramos 17, 18 años haciéndolos bien a pesar de todos los problemas que hubo. También me llama mucho la atención el tema dentro de la desigualdad cuando uno ve el Gini preimpuestos y postimpuestos, pues todos hemos visto que eso cambia poco, desafortunadamente, pero lo que hay detrás de eso realmente es preimpuestos y transferencias y postimpuestos y transferencias. Lo que hay detrás de eso son dos temas que hemos tratado de solucionar durante 30 años y no hemos podido. El primero de ellos es que tenemos un bajo recaudo, especialmente en el impuesto de renta y especialmente en el impuesto de renta a personas naturales. Un bajo recaudo comparado con el resto del mundo, comparado con nuestras necesidades, comparado con lo que… Y eso nos ha hecho depender cada día un poco más del IVA y del IVA, que es un impuesto bastante regresivo en general. Y la reforma tributaria, digamos, tiene un pedazo encaminado a… Ya voy a comentar un poquito de eso. Y lo segundo, pues, son las pensiones. Realmente lo que hay detrás de ese pre-Gini y post-Gini son las pensiones. Tenemos un sistema de reparto de prima media que es que implica un gasto muy alto que aumenta el Gini en 2 puntos. Solitas las transferencias de pensiones aumentan el Gini en 2 puntos. Y ahí sí, pues dijéramos, ya yendo a su pregunta y ya con esto termino, en el primer tema dijéramos lo que ha dicho el gobierno y el señor viceministro ahorita nos podrá hablar un poco de eso, pues sí apunta a incrementar el impuesto de renta a través de personas naturales, aunque pues uno extraña que haya un esfuerzo también de meter a más personas naturales dentro de la base, ¿sí? Porque pues el esfuerzo está muy concentrado en la parte alta de la distribución, lo cual dijéramos está bien, pero sí extraña uno un esfuerzo también en la parte media de la distribución y sobre todo ampliar una base que llevamos diciendo… O sea, llevamos viendo en Colombia durante 25 años que es una base de impuesto de renta muy grande. Pero en pensiones sí los anuncios han sido, dijéramos, totalmente en contrario a lo que uno esperaría dadas las cifras que muestra Peter. Porque ahí es donde está la pepa del asunto. O sea, los subsidios de salud se distribuyen bien, los de educación media y básica se distribuyen bien. Y las transferencias, si uno excluye las pensiones, sí reducen el Gini. Y realmente, pues los anuncios en esa materia del gobierno, pues sí nos dejan un poco preocupados. Pues hay mucho más que decir, pero pues ahí paro para no tomar todo el tiempo y termino saludando a los compañeros de panel que no los saludé al principio muy mal educadamente. Viceministro, adelante. Gracias, Esteban.
Gracias a Sobancaria por la invitación, gracias a los compañeros de panel. Y para una primera reacción, pues quiero celebrar la visión que nos presenta Peter y el diagnóstico, que es un diagnóstico ya bastante conocido. Muchos de estos desafíos sociales y diría yo democráticos que tiene el país no son un asunto coyuntural. Los hemos tenido por décadas, obviamente acentuados por la coyuntura de la pandemia, y en este momento de transición política, en donde se unen elementos como el del fortalecimiento de la implementación de los acuerdos de paz, surge un mandato popular de transformación, obviamente construyendo sobre lo construido, pero en donde la ciudadanía no acepta más cambios cosméticos. Y eso creo que es importante manifestarlo así desde toda la perspectiva que nos ha planteado el presidente Petro, su ministro de Hacienda y el resto del gabinete, porque sin una visión colectiva sobre lo que está ocurriendo en el país y hacia dónde podemos dirigirnos, sería muy difícil congregar los esfuerzos tanto del sector público como del sector privado, del sistema financiero y también a nivel de comunidades. Esa es mi primera reacción. Esa visión tiene que ser integradora. No puede ser una visión en la que cada sector ve cómo se ven sus beneficios tributarios particulares. No puede ser una visión en la que se piensa que el Estado va a ser quien solucione todos los problemas o que todo es un asunto de solución tipo mercado en el sector privado. Y para ir a lo concreto, pues mencionemos también uno de los puntos de la presentación de Peter, el tema de la productividad. Necesitamos un crecimiento que sea sostenido, que sea sostenible y que sea equitativo. Y eso es difícil. A la presentación de Peter yo agregaría también la necesidad de tener un enfoque de cambio estructural que ha estado relativamente ausente en la política económica del país, en donde se reconoce que hay unos sectores que tienen la capacidad de incrementar su productividad y que necesitamos movilizar recursos de sectores de baja productividad a alta productividad. Esto puede ocurrir principalmente en la industria, pero también en servicios de alta tecnología y también aumentando los alcances de la economía agrícola integrada con elementos de industrialización. Todo esto es a lo que el ministro Campos se ha referido en muchas ocasiones como la necesidad de toda una estrategia de desarrollo productivo. No pienso extenderme mucho, pero para conectarlo con algunos de los elementos de recaudo fiscal, ese impulso a una estrategia de desarrollo productivo que reconozca cambio estructural requiere mejor infraestructura, tanto física como social. Mencionabas muy bien el ejemplo de economía del cuidado, de atención al cierre de brechas de género, y eso va totalmente conectado con el punto de Mauricio de la suficiencia como uno de los elementos de la estructura tributaria. Necesitamos recursos para poder impulsar de manera eficiente ese aparato productivo. Termino diciendo en esta primera intervención que esto debe hacerse con el mayor pragmatismo, que estemos sintonizados en la visión, pero reconociendo que aquí participamos todos, Estado, mercado y comunidades. Gracias, viceministro. No sé si alguien más quiera reaccionar a la presentación o vamos a la siguiente pregunta que creo que le va a gustar a Catherine. Bueno, Peter, no sé si, tú me mandaste la presentación, no sé si lo mostraste ahí, pero el Banco Mundial habla de un soft landing en Colombia, ¿no? Están aumentando el pronóstico de crecimiento este año por encima del 6 y hablan de 3.3 o 3.4 en los años siguientes. No sé si eso clasifica como recesión a la colombiana, a mí me parece bastante, pues puede que sea optimista en el mediano plazo, pero Catherine, que está en Estados Unidos o que nos mira de Estados Unidos, dos preguntas. Una, ¿hay recesión o no hay recesión en Estados Unidos? Y si no la hay, ¿la va a haber y cuándo? Okay. Bueno, buenos días a todos. La respuesta corta es que realmente no hay recesión. ¿Por qué no hay recesión? Porque la gente tiene trabajo. Yo he hecho broma que si una persona en los Estados Unidos no tiene trabajo hoy en día es porque hay problemas, o sea, es perezoso, no sé. Pero hay 2 trabajos disponibles para cada persona desempleada en todo el país. Ese es un nivel récord alto. Entonces, es difícil decir que estamos en recesión con tasas de desempleo
a niveles récord bajos. Efectivamente, tuvimos 2 trimestres de contracción negativa. Y eso es una regla de dedo, pero no es la ley. Entonces, no es como que, bueno, hay 2 trimestres y ya, recesión. Pero sin duda alguna, en mi opinión, estamos yendo hacia ahí. Es parte del ciclo económico. Y más bien yo creo que es un error para las autoridades monetarias o fiscales tratar de prevenirla. Una recesión es parte del ciclo económico. La Fed tiene un doble mandato: inflación de 2% y pleno empleo. En los Estados Unidos tenemos inflación en niveles más altos en 40 años. Sí hemos llegado a máximos, superamos 9%, no hemos llegado a los niveles de Gran Bretaña, que superaron 13.3%. Pero a 8.5 sigue muy alta la inflación. Sigue muy alta. La Fed tiene que reducir la inflación y controlar el ímpetu o el impulso más importante hoy en día, que es el sector laboral. Las presiones laborales y de los salarios están tenaces, ¿sí? Todos los meses, 6% de incremento año a año. Está muy bien. De hecho, según mi análisis, el cambio, los aumentos en los salarios consistente con la meta de 2% es 3.6. Estamos un poquito, el doble de eso. Entonces, las presiones de inflación no vienen de Putin. A pesar de lo que diga el presidente, no podemos echar la culpa a Putin. Ya no. ¿Okay? Entonces, tenemos parte de la inflación que viene del lado de la oferta, parte que viene del lado de la demanda. Del lado de la oferta ya hemos visto mejoras. Ya el precio en la bomba de gasolina ha bajado. Eso ayuda. También ayuda de que las cadenas de oferta, the supply chains, han mejorado. Eso ayuda en el lado de la oferta. Donde falta, también ayuda, no debo de olvidar, la base estadística. El efecto de la base estadística. Que es que el año pasado, cuando uno compara, hoy en día, con el año pasado, cuando la inflación disparó, pues pinta mejor, ¿sí? Entonces, ya vimos el máximo, arriba de 9%. Mi estimado es de que llegamos a 4.7 fin de este año. Mi punto aquí es de que la inflación supera los aumentos en los salarios. Y eso genera destrucción de la demanda. Muchos dicen, pero no te preocupes. El consumo es fuerte. Las ventas al por menor, genial. El consumidor sigue fuerte. Pues, si uno ve el titular, sí. Pero si uno pone los gastos del consumidor contra ahorros, es otra historia. Porque los ahorros están bajando. La gente está gastando porque todo cuesta más. ¿Sí? Entonces, lo que falta para generar esa recesión, que es la pregunta, ¿cuándo viene? Es un cambio en el sector laboral. Y para terminar el círculo, la Fed y las autoridades, para lograr la meta de 2%, según mi análisis, tiene que dar esa vuelta al sector laboral. Porque no podemos seguir en un entorno de tasas a niveles récord bajos, 3.5%, con inflación arriba de 5%, tasa de desempleo por debajo de 5%, con 2 trabajos disponibles para cada persona desempleada, y pensar de que inflación va a bajar la meta, ¿sí? Entonces, según mi juicio, la tasa de desempleo tiene que subir al NAIRU, que es the Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, que es la tasa de desempleo donde ya no agrega la situación inflacionaria. Y esa tasa ya no es 3.5%, esa tasa es 5%. Entonces hay que subir la tasa de desempleo, yo creo que la Fed lo sabe, y si llegamos a ese escenario y la tasa de desempleo sube de 3.5 a 4.2, que es mi pronóstico para fin de este año, hasta 4.9 el año que viene, jamás en la historia no ha generado recesión. Así que, en cortas palabras,
Mi análisis me da de que recesión es posible, si no probable, entrando en 2023. El mercado no lo está descontando. Un punto más, y aquí cierro para no elongarme demasiado, pero en 40 años tampoco hemos visto lo que vimos en la primera mitad de este año en mi país, que es el primer trimestre, productividad bajando arriba de 7% anualizado. Productividad bajando, con los costos del sector laboral subiendo, unit labor costs, ¿ya? Arriba de 10%. Segundo trimestre, la productividad bajó 4.6%. Otra vez, los costos del sector laboral, unit labor costs, subieron 10%. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando de compañías privadas que tienen obligación y intereses propios de generar bottom line, utilidades, ¿sí? Entonces esa coyuntura no cuadra. Productividad es cuánto genera cada empleado por una hora de trabajo. Si está bajando y estás pagando más, pues esa ecuación nos da de que hay que despedir a gente, ¿no? Entonces yo creo que eso debemos tener en la mente. Y el mercado hoy en día que está subiendo, creo que no lo tiene descontado. El mercado de renta fija sí. Vemos curvas invertidas que implica de que hay una probabilidad de recesión. Gracias. Bueno, yo sí creo que a Putin hay que clavarle todas las culpas que se le puedan clavar, incluyendo esa, por supuesto. Y bueno, ¿y tienes predicción de tasa del Fed para fin de año? Fin de este año creo que la Fed va a sorprender los mercados. Lo tengo a 3.75, quizás hasta 4%. El mercado está anticipando de que, y esta alza que hemos visto en S&P 500 viene porque el mercado cree que la Fed tal vez no sube incluso a 3.50 o 3.25, que tal vez ya se ha acabado la cuestión. Pero la verdad es de que estamos arriba 4 veces la meta. Y yo creo que esta es una Fed que está tomando por fin en serio su obligación de bajar la inflación a 2%. Entonces va a quedar decepcionado las personas y los portafolios y los participantes del mercado que están bajo el escenario y la mentalidad del famoso Fed Put. The Fed Put es sobre el largo de los últimos 10 años, cuando la inflación estaba muy baja, se llama ricitos de oro, Goldilocks scenario. Goldilocks scenario es crecimiento alto con inflación muy baja. Y bajo ese escenario la Fed pudo, y efectivamente lo hizo, mantener la tasa a 0%, echar chispa a la economía, inyectando liquidez, ¿sí? Por medio de compras de bonos hipotecarios y de tesoros, y llevarnos hasta este escenario. Entonces, ahora toca deshacer todo el estímulo que ha hecho en las últimas semanas, años. Pensar de que the Fed Put existe en un escenario de inflación 4 veces la meta me parece un error. Bueno, Roberto ha estado muy discreto, inclusive para banquero central. Entonces le vamos a hacer una aquí telegrafiada. Bueno, frente a pares regionales como Brasil y Chile, Colombia ha venido adelantando un proceso de normalización de la política monetaria más gradual. Considera la naturaleza de los choques inflacionarios de oferta, que la naturaleza de los choques inflacionarios de oferta permite mantener este ritmo, o que existen presiones sobre los precios de mayor duración que llevarían a que se acelere el ritmo y magnitud de los incrementos de la tasa de interés. Gracias, Esteban. Puede responder sí o no si quiere. Aquí en el rincón de los cautelosos. Muchas gracias a Hernando José y a su bancaria por la invitación, a ti, al panel, a todos ustedes. No está de más decir que hablo a título personal y mis opiniones obviamente no comprometen a la Junta del Banco. La situación inflacionaria en Colombia no ha sido muy distinta a la de otros países, ha sido la tormenta perfecta. Se confluyen cualquier cantidad de factores de oferta que vienen del COVID en China, de la guerra en Ucrania, factores de oferta locales que tienen que ver con disrupciones, por ejemplo, originadas en el paro del año pasado, que en algunos sectores tuvieron efectos mucho más duraderos de lo que se preveía, temas cambiarios asociados con la política monetaria en los Estados Unidos que deprecian el tipo de cambio,
Y por supuesto, lo que pasa con la política macroeconómica nuestra, que tiene que ver con la política monetaria que hace el Banco Central y con la política fiscal que hace el gobierno. Y hemos escuchado ayer al gerente del banco y a otras personas hablar de un stance obviamente expansionista de la política monetaria cuando fue necesario, y la evolución de la inflación y la evolución de la actividad económica han hecho que cambie el ciclo de la política monetaria. Ayer el gerente nos comentaba cómo ese cambio fue gradual hacia el final del tercer trimestre del año pasado, y las cosas han evolucionado de tal manera que ha sido inevitable aumentar el ritmo de retiro del estímulo monetario. La pregunta, si la entendí bien, Esteban, es si vamos a acelerar el ritmo del estímulo monetario. Yo creo que pues esa era la pregunta hace como 6 meses, ¿no? Y se hizo. No creo que las condiciones hoy en día sean unas para que se acelere el retiro del estímulo monetario. Ahora, ¿va a haber más retiro del estímulo monetario? Pues obviamente no me voy a comprometer a decirlo, ni mucho menos. Pero evidentemente la desaceleración de la actividad económica, que es evidente y lo va a seguir siendo el año entrante, el menor ritmo de crecimiento de algunos precios, incluidos los precios de los alimentos, pues sugieren que las necesidades de un retiro agresivo del estímulo monetario han ido mermando a medida que pues, la tasa de interés se ubica donde se ubica hoy en día. Es menor que la tasa de inflación, pero es una tasa de interés que es significativamente más alta que las expectativas de inflación a horizontes razonables, de manera que yo creo que nos estamos acercando a el límite de lo que la situación macroeconómica sugiere que debe ser el stance de la política monetaria. No sé si fui suficientemente cauteloso, me queda difícil serlo aún más. Suficientemente vago para banquero central, no, bien, bien. Yo creo que el doctor Leonardo está tranquilo con eso. Bueno, hablando de inflación, en Colombia pues tenemos una situación que creo que no habíamos tenido nunca, que es de un subsidio enorme a los precios de los combustibles, que pues típicamente son bastante influyentes sobre la tasa de inflación. Este subsidio cuesta entre 2 o 2,5 billones de pesos al mes, y está significando que la bonanza petrolera realmente pues no la estamos consumiendo quienes tenemos carros y viajamos mucho en buena medida o tenemos carros más grandes. No es necesariamente la manera más inteligente de distribuirla, pero sí ha contribuido a contener la inflación. Entonces, pues de pronto para Roberto, o para Mauricio, para el viceministro, para quien quiera, ¿cómo ven el tema del FEPEC? ¿Cómo impacta, digamos, los planes del gobierno, fiscales incluso? Y cómo impacta también, pues, cómo el banco, las autoridades monetarias ven el tema de inflación y las tasas. Sí, quieran, están muy tímidos. Yo pues no hay la menor duda de que haber mantenido el subsidio a los combustibles le da un impulso negativo a la inflación. Es obvio que si no se hubiesen subsidiado los combustibles, la inflación sería más alta. Pero yo creo que ese no es la esencia del problema. La esencia del problema va a que es un subsidio altamente inequitativo y poco congruente con los esfuerzos de una economía más verde. Yo creo que es un subsidio muy equivocado, tuvo un origen inevitable hace un año largo, por la situación de la pandemia, las afugias de muchos hogares, hacía todo el sentido del mundo, pero yo creo que es un buen ejemplo el subsidio de los combustibles de que es muy fácil poner un subsidio. Casi siempre se encuentra una buena razón para poner un subsidio o una exención tributaria, y lo difícil que es quitarlo. Yo creo que la cautela debe ser en el sentido de no tanto justificar por qué lo pongo,
sino como nos decía Mauro esta mañana, o sea, ¿cuál es la estrategia de salida? Y yo creo que aquí hay un problema muy serio. Es verdaderamente preocupante, si entiendo los números, que con las perspectivas razonables de precio del petróleo y tasa de cambio, lo que el gobierno espera recoger el año entrante a través de la reforma tributaria es igual al subsidio del precio de los combustibles. Entonces, pues yo creo que con eso se dice todo, ¿no? Es muy grave y creo que sería muy ingenuo avalar ese impuesto, ese subsidio, porque mantiene la inflación relativamente baja y de golpe le hace la vida ligeramente más sencilla al Banco Central. Yo creo que ese no es el tema es un tema de sostenibilidad fiscal, de falta de progresividad, son temas mucho más importantes, sin desconocer que obviamente ha mantenido la inflación un poco más baja de lo que estaría de no haberse dado el subsidio. Mauricio, ¿quiere o el viceministro? Sí, gracias Esteban. No, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Roberto. El FEPEC se creó hace unos años tratando de visibilizar algo que sucedía de todas maneras en las cuentas internas de Ecopetrol. Y de hecho pues surgió a raíz de una queja de Ecopetrol de frente diciéndole al gobierno: usted no me puede castigar mis estados financieros de esa manera, visibilíceme esto y lo metemos en las cuentas, pues porque eso iba por debajo. Funcionó bien, dijéramos, durante algunos años, pero como bien lo dice Roberto, ya en el último año pues sucedió lo inevitable y estamos, yo no sé, cercanos a 3 puntos del PIB, algo de ese orden, en un déficit que ¿cómo vamos a pagar? O sea, ese tema es muy importante porque cuando tenemos un déficit fiscal que bordea los 6 puntos del PIB más o menos, dijéramos en las cuentas normales, súmele otros 3, súmele los programas de gasto que se han anunciado en el nuevo gobierno y realmente pues es una situación complicada y no es de fácil salida, pues porque yo entiendo que para cualquier gobierno empezar a subir los precios de la gasolina 1.000 pesos mensuales durante 12 meses o 10 meses, pues es poco menos que imposible. Pero sí estamos ante una situación muy complicada que como que ha pasado de agache y realmente pues creo que es hora de visibilizarla porque además, como muy bien lo dice Roberto, pues está totalmente en contravía con el objetivo de tener una economía más verde y descarbonizar y no sé qué, pero es un subsidio mal focalizado. Un subsidio, fuera de estar mal focalizado, aplica a una política de gobierno en contravía a lo que ha dicho el gobierno y, como si esto fuera poco, es carísimo. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Entonces, hay que empezar a dar esa discusión seriamente porque 100 pesitos mensuales no van a alcanzar. Adelante. Solo agregaría que fue parte de la discusión del debate de control político que tuvo el ministro Ocampo en la Comisión Tercera de Senado hace un par de días y que lo calificó como uno de esos ejemplos de un ajuste fiscal incompleto que recibe el gobierno Petro. Obviamente es un tema delicado, es una deuda que se suma a otras deudas que tendrán que manejarse, no solo las de orden financiero, sino sociales. Y claramente el componente de regresividad que preocupa en esa deuda y en otras tiene que empezar a ser atendido con la política fiscal, tanto en su componente de gasto como en su componente tributario. Otro elemento que ha sido definido por el ministro Campo como la columna vertebral de la reforma tributaria que se radicó la semana pasada en el Congreso. Peter, quería comentar, pero yo te iba a hacer una pregunta relacionada con esto y con lo demás que presentas Muy breve el comentario, creo que está funcionando esto. Sí. Saludo al y panel. Es como, no, estas reformas que planteas, sí, incluyendo la de cómo eliminar un subsidio a la gasolina. Exacto. De este tamaño, hay buenas prácticas internacionales, hay ejemplos de países que han podido hacer, o qué recomendaciones tendrías para Colombia para poder hacer una de las cosas que propones y eventualmente pues también eliminar ese subsidio tan difícil de quitar. Sí, o sea, comparto completamente el comentario de que es mucho más difícil desmantelar un subsidio que ponerlo, y en eso creo que
hay que pensar tanto en el cómo que en el qué hacer, ¿no? Cómo hacerlo. Creo que eso es fundamental. Obviamente hay un componente muy fuerte de comunicación, ¿no? De comunicación para demostrar de que de alguna manera cuando se desmantela un subsidio se deja la protección para los que más necesitan el subsidio, ¿no? Hablando de la regresividad del subsidio como está hoy. Entonces, ¿cómo diseñar esa reducción del subsidio en una manera que proteja a los más pobres que sí necesitan protección? Comunicarlo bien también y diseñar de una manera que los que sí siguen recibiendo alguna forma de subsidio no reciban un cheque, no sé, 4 meses después, que no lo relacionan, ¿no? Con el subsidio, sino que ven ese beneficio de forma inmediata. Entonces, ese tipo de prácticas, ¿no? Que ayudan en la política económica de hacer una medida claramente no popular en general, pero que sí puede mantener su objetivo, que es proteger a los más vulnerables y los más lo necesitan. Y en términos generales, para otras políticas como las planteadas, ¿tienes recomendación de cómo movilizarlas? Parecido, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, en cualquier reforma tributaria que tiene que ver, que es en sí, si se ve el titular, afecta a la billetera de la gente, ¿no? Diseñarla en una manera que protege los más pobres, pero tal vez, por ejemplo, que el beneficio se materializa en el momento que se haga la transición, por ejemplo, en base de la cédula, ¿no? Y no que sea una compensación que venga muchos meses después y que no se haga la relación del beneficio con la medida. Ese tipo de diseño de reforma que creo han sido exitosos en otros países. Gracias. Una pregunta para Catherine. Pues en Colombia hay opiniones divididas sobre el nuevo gobierno. Hay mucha gente muy feliz y hay mucha gente muy preocupada. ¿Cuál es tu sentido, sensación de cómo está percibiendo los extranjeros que miran las cosas a veces con un poco más de frialdad o con un poco menos de pasión y mirando a largo plazo y pues tienen que mirar el mundo entero? ¿Qué estás percibiendo de cómo están viendo la transición en Colombia? Esteban, voy a contestar la pregunta con anécdotas y también con datos, ¿no? Flujos. Porque yo siendo economista de mercados, entonces hablo con clientes y cuentas reales, cuentas grandes, internacionales, que buscan rendimiento, ¿sí? Entonces, como hemos visto desde que el nuevo gobierno tomó posesión, el peso colombiano ha apreciado, no ha depreciado de manera muy fuerte, como muchos habían pensado, y es más, los flujos de portafolio hacia Colombia han ido acelerando, subiendo. Entonces, eso es contestar la pregunta o votar con su billetera, ¿no? Con su dinero. Es decir, mira, bueno, tengo dudas, pero los rendimientos son tan apetecibles, tan atractivos, de que lo voy a jugar. A nivel global, la Fed está subiendo tasas, pero el carry, que es la diferencial en tasa entre lo que uno puede conseguir en países desarrollados versus en países emergentes, como en Colombia, esa diferencial es muy amplia. Y hay muchas carteras que necesitan y efectivamente siguen buscando ese riesgo. Ahora, también el rendimiento ha subido. Entonces, como estuvimos hablando antes de este panel, los clientes internacionales o los inversionistas internacionales sí están dispuestos a poner dinero para una prima más alta. Entonces, Colombia tiene que pagar una prima un poco más alta para que los flujos de portafolio siguen entrando. Ahora, desde el punto de vista pues de pláticas y de anecdotales, muchos gerentes de portafolios
está en una fase de esperar a ver también. Hay esa expectativa de que tal vez él va a ser como el nuevo presidente, puede ser como Yantomala o Lula, que dicen algo en la campaña y después toman posesión y se enfrentan con la realidad de que tal vez la listita de Santa Claus que tenían en la campaña no se puede lograr. Y en este caso, ojalá sea así. Porque si hay algunas de las promesas de la campaña que sean realizadas, que lo veo como no una probabilidad muy alta, pero existe, entonces eso puede espantar no solo flujos de portafolio, sino que flujos de inversión directa extranjera, que todos aquí saben que Colombia tiene una cuenta corriente en déficit muy grande, más grande en la región, de unos 5 puntos del PIB. Y eso se financia con estos flujos, ¿sí? Entonces, espantar esos flujos de portafolio y también de inversión directa extranjera, pues tendrían repercusiones muy negativas, no solo para los mercados financieros, porque eso afecta a la persona promedio, a la persona normal. Pagan más, el peso puede depreciarse en valor, sube inflación, todo le cuesta más, entonces puede generar una estabilidad muy grande. Entonces, eso es lo que muchos están contemplando. Hay que recordar que también Colombia ha perdido grado de inversión. Entonces, las calificadoras siguen muy pendientes de este déficit gemelo, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta de fiscal. Y cualquier deterioro puede generar aún más reducciones de la calificación. Entonces, desde el punto de vista fuera, Colombia, puedo decir, como inversionista extranjera, ha logrado en los últimos años un estatus sumamente favorable. Es como el país querido de los mercados emergentes, ¿sí? La estabilidad, las instituciones han subido en su credibilidad, es un país muy amigable frente a la inversión directa extranjera, muy amigable hacia los inversionistas, y ojalá y sí eso siga, porque eso es un gran logro y es importante mantenerlo. Gracias. Mauricio, hablaba Catherine del grado de inversión. La pregunta que había circulado es más de que ¿qué tendría que hacer Colombia para recuperarlo? Pero no sé si querés también comentar de cómo podríamos incluso bajar, o ¿no? ¿Qué factibilidad hay de que podamos bajar en calificación de inversión en los meses o años venideros? Gracias, Esteban. Sí. En el tema, dijéramos, del grado de inversión y en general de lo que mencionaba Katy de los flujos que vienen a Colombia de inversión extranjera, tanto de portafolio como de inversión, dijéramos, inversión extranjera directa, lo que se llama aquí directa, que quiere decir pues real, invertir en algo. El tema, dijéramos, es complicado en este momento. O sea, no es que estemos en una situación ideal. Yo estoy totalmente de acuerdo con Katy en que pues Colombia logró posesionarse durante muchos años como un país, como ella misma lo dijo, querido dentro de los emergentes, y eso pues nos ha facilitado la vida en este momento, ¿sí? En este momento pues tenemos un déficit en cuenta corriente y un déficit comercial pues que uno está cerca de 5 puntos del PIB, el otro está un poquito más, y eso son vulnerabilidades grandes, sobre todo cuando uno se fija en dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Una situación fiscal que es bien compleja, mucho más compleja de lo que mucha gente cree, como que no nos hemos dado cuenta que la situación fiscal sí es complicada, y dos, o sea, todos estamos felices que la economía vaya muy bien y que esté creciendo, que el último dato haya sido 12% de crecimiento en el trimestre y nos deja en 10% el semestre, pero pues detrás de eso también hay unos temas importantes
Detrás de eso vemos el consumo privado creciendo al 10%, al 11%, yo no sé, 15% nominal, el déficit fiscal ahí permanente, el FEPEC como detrás de todo. Entonces, cuando uno ve una economía pues que está yendo tan rápido en una situación inflacionaria como la que estamos, en la que el crédito de consumo está creciendo 10%, pues no se sorprende que el déficit en cuenta corriente sea 5 puntos del PIB. Tenemos una situación de demanda que es complicada, tanto desde el punto de vista privado como desde el público. Entonces, para contestar su pregunta, si eso se mueve para arriba o para abajo, que es más o menos lo que usted me está preguntando, si entendí bien, es cómo se solucionan esos dos temas, sobre todo el fiscal y el tema, dijéramos, de confiabilidad en los activos y, y para eso juega la política monetaria de manera muy importante, pero ahí es donde está el punto gordo del asunto. O sea, tenemos una situación que este año todos estamos felices por las cifras de crecimiento, pero que se está complicando y hay gente que está esperando y hay gente que está viendo a ver qué pasa, y la situación fiscal va a ser el gran determinante de si las cosas se mueven para arriba o para abajo. Nosotros en este momento, pues los cálculos que tenemos es que Colombia tiene, dijéramos, arrastra por llamarlo un faltante, para no hablar de déficit, un faltante de mínimo 5 puntos del PIB que debe recolectar en los próximos 5 años o algo de ese estilo para poder medio estabilizar las cuentas fiscales. Hay sectores que van a seguir creciendo su gasto, no lo van a disminuir el gasto es un tema complicado y pues disminuirlo 3 puntos del PIB es imposible. A mí el gobierno que me venga a decir yo voy a reducir el gasto en 3 puntos del PIB, pues simplemente no le creo y sé que no va a pasar, ¿sí? Entonces, por ese lado yo creo que es por donde está la gran cosa. Y en ese sentido el mensaje que mandó el gobierno con la presentación de la reforma tributaria es un buen mensaje, ¿sí? Eso me parece a mí que fue un buen mensaje de decir, vea, tenemos obviamente pues ya no estábamos hablando de los 55 billones y que 5 puntos del PIB como se habló en la campaña, pero sí estamos hablando de más o menos 2 puntos del PIB, algo de ese estilo, 2.2, que perfectamente pueden salir del Congreso un poco recortados, eso se puede aguar un poco en el Congreso, pero pues sí es un buen mensaje en ese sentido. Ahora, los detalles como dice el dicho, ¿cómo es que dice el dicho? Se me olvidó, el diablo está en los detalles. Vamos a ver si la manera como se recolecta eso es amigable con la inversión, con el crecimiento, pues porque ahí hay cosas que sin duda hay que discutir. Hoy tenemos en la propuesta de reforma que presentó el gobierno, pues hay temas sin duda que van a afectar de manera negativa la inversión, el crecimiento, el costo del capital a largo plazo, pero yo creo que eso es parte de la discusión democrática que se va a dar ahora en el Congreso de la República, que pues es el escenario para darla, pero pues quiero reiterar que para contestar su pregunta de manera específica, yo sí tengo la idea de que eso se puede ir para arriba o para abajo, dependiendo de cómo se solucione el tema fiscal y de cómo evolucionen el tema del déficit fiscal y el déficit externo en el mediano y en el corto plazo. Gracias. No, pues sí es evidente que el ajuste se requería, incluso sin pensar pues en grandes cambios o grandes promesas. También que del lado del recaudo pues incide positivamente en el Gini, pero pues hay preocupaciones, por ejemplo, en la tasa efectiva para las empresas y los desincentivos a la inversión. Entonces, viceministro, ¿usted quiere comentar sobre ese tema? Sí, lo primero es que esas dos intervenciones van en la dirección de el gobierno Petro ha ganado confianza con su agenda económica. Digamos, primero reconocer que muchos de los efectos de dificultades en los mercados internacionales no son idiosincráticos propios de Colombia, pero que cuando uno mira el detalle de Colombia hay un manejo responsable de estas diferentes piezas del rompecabezas que son difíciles de armar.
La reforma, por supuesto, en comparación a expectativas que muchos tenían, envía una señal de viabilidad, entra en ese, o continúa en ese trámite de diálogo democrático donde el gobierno está abierto a propuestas. Es importante mencionar una de las premisas que dejó el ministro Ocampo al decir, bueno, bienvenidas esas propuestas, reconociendo la necesidad de recaudo, de suficiencia. Por pérdidas de recaudo en esas propuestas, ¿cuál es la alternativa para poder alcanzar de mejor manera ese recaudo? Porque de lo contrario, también enviaríamos una señal a los mercados de ligereza en la forma como se están atendiendo todas estas restricciones fiscales. Ese es un primer comentario. El segundo comentario sobre esta relación de cuenta corriente y el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal, que normalmente lo recoge uno con la idea de los déficits gemelos, pues contablemente está claro, pero en temas de qué causa qué, también es importante reconocer que los problemas de déficit en cuenta corriente que no son coyunturales terminan imponiendo restricciones adicionales al financiamiento del déficit fiscal en los mercados internacionales. Y esto creo que vuelve otra vez a un elemento central de la presentación de Peter. Esto es un asunto de productividad, de tener una estrategia exportadora diferente, de pasar de una economía que es dependiente de materias primas, en donde el 50% de las exportaciones o más está concentrado en 3 productos, a tener una economía con mayor diversidad, tanto en mercados como en términos de producto. Por supuesto, no es uno de esos mangos bajitos, pero es importante una visión de gobierno apuntando a esa transición exportadora. Eso me parece importante, porque de lo contrario, también para pensarlo en términos sociales, seguiremos expuestos a que los ciclos económicos estén condicionados a los ciclos de los precios de esas materias primas en los mercados internacionales donde el país no tiene control. Y también sabemos que esas volatilidades tienen efectos de distribución diferentes en la población. Normalmente las personas de ingresos más altos tenemos mecanismos de protección frente a la volatilidad de los ingresos, las personas más vulnerables no. Entonces es importante como estrategia de largo plazo reconocer en ese aspecto de productividad que señala el Banco Mundial también el tema de cuenta corriente como algo que debe ser atendido con una buena estrategia exportadora. Muchas gracias, viceministro. No, pues, para hablar 2 temas, porque estamos entre banqueros, entonces vamos a aterrizar en un par de temas pues, de interés más inmediato para ellos. Una pregunta para Roberto. Hay analistas que mencionan o proponen que el emisor tome un rol más activo en materia cambiaria, incluso modificando coeficientes de encaje para manejar el crédito, pues en el contexto actual. ¿Cómo valora usted esas opiniones o propuestas? A ver, Esteban, yo creo que pues uno nunca debe decir de esta agua no beberé. Y yo creo que pues son las intervenciones cambiarias y los encajes, pues sí, están ahí y eventualmente pueden ser utilizados. Pero creo que, en mi opinión, ambos como última instancia. En el tema cambiario, creo que la flotación que opera en Colombia desde hace más de 20 años es un gran activo de la economía. No tengo la menor duda de que la estrategia de inflación objetivo que se estableció a partir del año 2000, uno de cuyos componentes esenciales es la flotación del tipo de cambio, ha sido muy exitosa. Yo creo que no debemos, por una coyuntura en que la inflación es muy alta, la volatilidad cambiaria es pronunciada, hacer, como dicen los americanos, no botemos el bebé cuando botemos el agua de la bañera. Yo creo que debemos ser cuidadosos en no minimizar
en no ir a minimizar el enorme activo que es la flotación cambiaria. Obviamente, en episodios turbulentos eso implica una volatilidad, pero se han desarrollado en el país mecanismos de cobertura que son hoy mucho más utilizados que antes, y uno podría pensar incluso que la intervención del Banco Central para prevenir la volatilidad cambiaria, si es que fuese efectiva, cosa que es cuestionable, podría ir en contra del desarrollo de esos mecanismos de cobertura cambiaria. Entonces, no creo que sea el Banco Central el que deba proveer la cobertura cambiaria. Creo que el sistema financiero está en buena capacidad de hacerlo y no nos perdemos de esa gran herramienta de estabilidad macroeconómica que es la flotación en un sentido amplio y que permite que la política monetaria sea contracíclica, que es el gran mérito del esquema de inflación objetivo. En cuanto a los requisitos de encaje, me imagino que la preocupación es que el crédito de consumo crece mucho. Sí, esa es una preocupación que creo que todos tenemos. Ayer el gerente del banco habló de eso, el superintendente financiero también, y en los pasillos hablando con muchos de los principales actores del sistema, pues creo que la preocupación está ahí. El superintendente compartía con nosotros unas cifras muy interesantes de que la cartera vencida no es mala, no es alta, pero esa es la historia. Pero si uno mira las nuevas cosechas, empieza a haber preocupaciones. De manera que, evidentemente, es un tema que hay que mirar con cuidado. Ahora, no creo que uno deba de ahí saltar a la conclusión de que debe aumentar los requisitos de encaje. Me parece que hay medidas anteriores a esa, más de mercado, que son mucho más propicias. La primera, por supuesto, es las tasas de interés que fija el Banco Central. Nosotros pues operamos en tasas de interés a un día, pero tienen un efecto sobre toda la curva de tasas y lo hemos visto. Y eso eventualmente tiene efectos sobre la demanda de crédito. De manera que esa es una respuesta de mercado que es más apropiada y ya lo estamos viendo. El crédito de consumo sigue creciendo a tasas altas, pero cada vez menos altas, digámoslo así. Y la otra medida la anunció ayer el superintendente, y ese sobre las provisiones marginales. Ese creo que es un invento de nuestro buen amigo Gerardo Hernández cuando pasó por la superintendencia, pero Jorge mencionaba ayer que ya anunció que va a calibrarlas para que peguen más duro y peguen antes. Yo creo que el auditorio está informado de que estos crecimientos acelerados del crédito consumo les van a costar más y entonces uno esperaría que la reacción sea una moderación del crédito de consumo. ¿Quiere eso decir que uno nunca debería utilizar los requisitos de reserva? Pues no, pero tiene otras herramientas mucho más de mercado, mucho más apropiadas y creo que pronto veremos los resultados que emanan de esas medidas. Uno, la subida de las tasas de interés y dos, las provisiones marginales de que habló el superintendente ayer. Gracias, Roberto. Viceministro, el actual presidente en campaña habló mucho de la banca, probablemente más que cualquier otro candidato presidencial en la historia de Colombia y seguramente más de lo que al auditorio le hubiera gustado. Y pues hizo muchas propuestas, hubo muchas propuestas variopintas. Ustedes, digamos, obviamente hay una intención, una manifiesta de aumentar la competencia, trabajar en la profundización del crédito, especialmente pues a las áreas rurales. Quisiera preguntarles sobre, pues ya pasada la campaña, ya como gobierno, qué iniciativas comienzan a pensar allí para profundizar el crédito y aumentar la competencia del mercado financiero colombiano. Bueno, empezando porque el presidente siempre ha agradecido los numerosos diálogos que tuvo con Asobancaria en medio de la campaña, porque además aquí hay oportunidades de gana-gana, ¿no? Pero un comentario antes de pasar a temas específicos del sistema financiero que están enmarcados también en esta arquitectura
de política monetaria y prometo mantenerme en el lado cauto del panel. Hay que reconocer las ventajas de esa arquitectura, obviamente con algunos elementos en donde se podría ganar flexibilidad para evaluar, pero ha sido útil también en el contexto de una economía que está muy expuesta a estos vaivenes internacionales. Un ejemplo concreto es lo que ocurrió en el año 2009 con lo que fue denominado la Gran Recesión, o como algunos lo llaman, la crisis del Atlántico Norte. Si no hubiéramos tenido la arquitectura financiera y monetaria que tenemos, habríamos tenido unas consecuencias incluso catastróficas. Entonces eso hay que reconocerlo. Lo segundo que hay que reconocer también es que el Banco de la República ha avanzado también en su diseño de mecanismos, entre ellos, junto con la superintendencia y con otras, la superintendencia financiera y con otras entidades en todo el marco de medidas macroprudenciales, que también le da seguridad a los mercados internacionales sobre el manejo conjunto de la política económica. Y reconociendo muy bien en el tema de inflación objetivo, articulado con la flotación del tipo de cambio, manejo de reservas internacionales, que hay un mandato constitucional de coordinación con la política económica del gobierno y también con que la inflación objetivo está alineada con otros objetivos socialmente deseables como la creación de mayores niveles de empleo y de crecimiento económico estable y sostenido. Con ese marco tenemos un sistema financiero que vemos muy motivado a tener mayores alcances, y obviamente este es un ejemplo concreto de articulación de Estado y de mercado. Para mencionar cosas concretas, creo que puede haber mejor articulación con los temas de banca de desarrollo, que es un elemento importante de la política del gobierno Petro. Además, utilizar mecanismos utilizados en medio de la pandemia, que se activaron, que se aceleraron, como por ejemplo las garantías de crédito, que podrían facilitar también un mayor alcance para el sistema financiero en su rol de inclusión crediticia. Vemos unos avances en inclusión financiera a nivel agregado, en el acceso a cuentas de ahorros, también a mecanismos de nuevas tecnologías que facilitan la financialización de los hogares, pero vemos que todavía hay mucho margen para avanzar tanto en la inclusión crediticia, pensando en pequeñas y medianas empresas, en donde se concentran fácilmente 2/3 de la población empleada del país, poder propiciar más formalización, poder llegar a los sectores rurales de mejor manera, poder mejorar el pipeline, la tubería que es utilizada para la focalización de transferencias monetarias. Creo que este es un reto diagnosticado en conjunto, en donde hay posibilidades de mejor articulación de gobierno y de sistema financiero para poder llegar a los más vulnerables, como parte de todo el esquema de economía popular que tanto se ha defendido en la propuesta económica del presidente Petro. Y por último, tenemos el tema de los mercados de capitales, donde reconocemos algunos elementos donde también se puede avanzar mucho en materia de capitalización bursátil, en materia de liquidez, en materia de tener más emisores, pero reconociendo claramente que este es un tema, como nos gusta tanto decir a los economistas, endógeno, ¿no? No es que uno ahora va a mover el mercado de capitales de manera desconectada de lo que está pasando en la economía. Una economía con mejor desarrollo productivo, una economía en donde hay más legitimidad de la democracia, estabilidad institucional y política, pues también va a favorecer que podamos avanzar en los instrumentos específicos de alcance del mercado de capitales. Muchas gracias, viceministro. Ya para ir cerrando y para este lado del escenario, la vez pasada que América Latina políticamente giró a la izquierda, pues la coyuntura económica mundial fue sumamente favorable. Hoy me parece que hay mayor demanda de la ciudadanía, digamos, hay de pronto, pues en algunos países, proyectos más ambiciosos de los nuevos líderes y mayor demanda ciudadana, pero restricciones pues, de varios fiscales, monetarias, etcétera, que pues, ponen en duda o hace más difícil llevar a cabo los planes de los gobiernos. Quería que comentaran un poquito sobre esa situación, pues, y las elecciones recientes y las que se vienen en nuestra región.
Peter? Sí, y Mauricio había mencionado, ¿no? Los logros en cuanto a políticas de reducir desigualdad y pobreza entre el 2000 hasta 2016, 2017, y cierto, como dices, Esteban, fue otra coyuntura, fue un contexto más favorable en términos de la economía global y situación fiscal, etc. Entonces, creo que eso pone más presión a que se encuentre sinergias entre la política que tiene como objetivo fomentar el crecimiento y políticas que tienen más que ver con objetivos redistributivos, ¿no? Yo creo que, como decía en la presentación, generalmente políticas enfocadas para atacar la desigualdad es buena política económica, ¿no? Pero no es automático, ¿no? O sea, hay sinergias y hay trade-offs. Y creo que un tema más concreto ahí, un desafío, es esta articulación entre los programas de protección social y los que tratan de aumentar la generación de oportunidades para empleo, ¿no? Entonces, si quieren, temas como graduación de subsidios a oportunidades de trabajo, es ahí creo que tal vez que en esa experiencia anterior, en la mejor coyuntura, tal vez no había tanta presión, ¿no? de pensar en soluciones en ese respecto, y hoy sí hay más presión. También creo que hay potencial, ¿no? Porque si vemos el conjunto de los programas de protección social en Colombia, claramente hay potencial de buscar, de fusionar, si quieren, y de así realizar eficiencias, ¿no? Eficiencias fiscales, que después recursos que se van a necesitar justamente para mantener un buen nivel de protección social, ¿no? Y más allá de eso, creo que el caso de Colombia es pensar muy estratégicamente sobre estos diferentes aspectos, dimensiones de la desigualdad que mencioné, ¿no? Y yo creo que está el tema de género, donde creo que con medidas bien diseñadas se puede tener un efecto tanto de reducir desigualdad que traer ese efecto económico también por una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Y finalmente el tema del desarrollo territorial, ¿no? Y ahí, traer esa infraestructura a esos lugares lejanos, infraestructura que después trae oportunidades económicos para la gente que vive en estas zonas. Y Esteban, tú y yo hablamos mucho sobre el Pacífico, y creo que no es solo un tema de recursos, sino es mucho, y eso lo vemos en el banco también, ¿no? En nuestros programas. Hay muchos desafíos de ejecución, ¿no? De capacidad, de cómo hacer las cosas y cómo verdaderamente traer esa infraestructura de calidad a esos lugares. Entonces, este sería el tercer elemento. Gracias, Peter. Don Mauricio, ¿quiere que le demos la última palabra a Kathy, como debe ser? Listo. Gracias, Esteban. Sí, como usted lo menciona en la pregunta, claramente la situación en ese momento era muy diferente a la situación actual. Y eso sin duda, pues, será una serie de restricciones con la que, pues, diversos gobiernos de Latinoamérica y en particular el colombiano, pues, tendrá que confrontar esa situación y tratar de resolverla, pues, en un escenario bastante complejo, ¿sí? En ese momento, pues, había unas condiciones muy diferentes, muy favorables en cierto sentido, en algunos sectores. Cuando pues también vino la crisis del 2008 y 2009, como alguien mencionaba aquí en el panel, no me acuerdo quién, pues eso dijéramos en Colombia salió muy bien en comparación con el resto de países en términos relativos. Se manejó muy bien y logramos salir más o menos bien a flote de eso, aunque pues obviamente hubo un golpe duro al crecimiento que venía muy alto antes de eso, pero pues se salió bien. Pero por el otro lado, no solo las condiciones, dijéramos, son diferentes en este momento para mal,
sino hay cosas que en Colombia han cambiado mucho en 2022 con respecto a 2002, 2003. En particular, tenemos una política social mucho más robusta de lo que teníamos en este momento. Si en algo ha progresado Colombia es en eso. Y hay cosas que se han hecho muy bien en materia de política social y que me generan a mí preocupaciones en este momento. Dijéramos, hay cosas de política social en términos de transferencias que se han hecho muy bien y que terminaron siendo mucho mejores de lo que la gente creía hace 20 años. Las transferencias en efectivo, que en esa época yo me acuerdo que la gente nos decía que eso no se podía hacer, que cómo le iban a dar plata a la gente, y pues terminó saliendo bien en algunos casos, y de hecho toda esa infraestructura ayudó que durante la pandemia se pudiera atender de mejor manera a las poblaciones vulnerables. Y el otro aspecto en donde Colombia pues creo que lo ha hecho muy bien en materia social y que pone una situación diferente a la de hace 20 años y que me genera una gran preocupación hoy, es en el tema de salud, ¿sí? El sistema de salud colombiano, pues empecemos por decir que el gasto más grande que hoy tiene, el gasto público más grande, que no todo entra al presupuesto nacional y por eso es que no se ve, pero pues Colombia gasta casi 6,5 puntos del PIB en salud. En el año 93 gastábamos 1,5 puntos. O sea, en 30 años se nos ha multiplicado por 4 el gasto en salud y los resultados se ven. Tenemos un sistema de salud que mucha gente lo utiliza como ejemplo en el mundo, que respondió bien ante la pandemia, que tiene muchos elementos por mejorar. Tiene problemas de flujo de recursos, hay veces, no siempre, tiene problemas de acceso, de oportunidad en el servicio, pero es un sistema que funciona y funciona bien, y sobre todo que pasó de que la salud en Colombia fuera una limosna a que fuera un derecho. Ese ha sido el logro más grande y la preocupación que me generan los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno en materia de salud es muy grande, ¿sí? Y en eso yo sí quiero hacer un llamado porque ese tema sería nefasto volver a lo que vivimos, a lo que los que somos suficientemente viejos para acordarnos lo que era el sistema de salud antes del 93, sabemos que era un desastre. Gracias. Nunca esperé los aplausos, pero bueno, gracias. Y eso me preocupa bastante. Y por eso lo junto con su pregunta de que la situación ahora es diferente. Y eso hay que manejarlo con cuidado y ahí sí yo sí pido que haya un amplio debate. Hay otros pronunciamientos en sectores energéticos y en algunos temas de comercio internacional que también me preocupan, pero pues en general veo que hay capacidad y que hay disposición al diálogo hacia futuro. En materia fiscal, como decía, pues los mensajes han sido buenos. Esperemos que en estos otros temas logremos tener un poco de estabilidad, que como bien lo mencionaba Katy, ha sido uno de los grandes activos que tiene Colombia en este momento. Gracias. Gracias. Bueno, Katy, closing statement. Oh, great. The final word. Estoy pensando en cómo hacerlo positivo, porque dicen que debería siempre cerrar positivo. Así. Pero sí estamos en una situación muy complicada porque Colombia va a desacelerar de 5% a 1% el año que entra. Hay riesgos de recesión y recesión a nivel global. China va a crecer 3% en vez de doble dígitos. Es menor la demanda para muchas de las materias primas que la región exporta. Entonces, eso implica menos ingresos para los cofres de los gobiernos izquierdistas. Entonces, yo creo que eso era la pregunta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los gastos. Menos ingresos, menos gastos, sería la idea. Pero en muchos casos se escucha pues, de ese lado del péndulo, y sí creo que es un péndulo. Sobre lo largo de las décadas de la historia, vamos a la izquierda, vamos a la derecha, es un péndulo. Pero hay que tener cuidado con espantar esos flujos que hemos hablado de portafolio y de capital real, porque eso genera riqueza también. Y hay que decir las cosas como son, genera riqueza.
Y como norteamericana, uno ve Latinoamérica como vecino, ¿no? Como amigos. Es más fácil invertir conociendo la región que ir a Indonesia o ir a Malasia o ir muy lejos, lugares que uno no conoce, que no está muy cerca. Entonces, los países, que todos los países básicamente son más hacia la izquierda en ese péndulo, que son más amigables en la inversión privada, que respetan contratos, son los países que van a ganar esos flujos. Esos flujos son de compañías de telecomunicaciones, de offshore o call centers o fábricas, como en el caso de México. Y eso genera más ingresos en términos de salarios mejores, la gente puede gastar, puede invertir, puede consumir. Entonces, estas son las cosas que estoy pensando. Yo creo que en términos generales y para cerrar bonito, creo que sí Latinoamérica sí va a seguir atrayendo flujos. La verdad es de que si evitamos una recesión fuerte y si la Fed logra lo que dice un aterrizaje suave, entonces esos flujos van a seguir buscando hogares que rinden y que son amigables a los mercados. Y yo creo que mucho en la historia, como hemos visto en muchos casos de gobiernos que entran con fuerza hablando muy populista, pues giran un poco hacia el centro y se ponen más pragmáticos. Y en ese caso yo creo que los flujos pueden seguir y ojalá, y sí, como dice el doctor Mauricio aquí, de que en las cuentas fiscal y comercial mejoran en vez de deterioran, porque si, otro punto aquí cierro, antes de, cuando estuve en Baltic, antes estuve en Bear Stearns, antes de Bear Stearns estuve en una compañía de seguros muy grande en los Estados Unidos. Y ellos tienen rangos, límites, donde pueden invertir según la calificación, ¿sí? Entonces, si fuera a perder más la calificación, entonces a juro tienen que salir a vender. Claro. ¿Sí? Entonces, si la cuenta fiscal o la cuenta comercial baja en más, se pone más en déficit y Colombia pierde aún más la calificación, pues veremos outflows, flujos hacia afuera. ¿Sí? Entonces eso es el ojo, está bajo la lupa y deseamos toda la mejor suerte a Colombia querido y a la administración. Muy bien, un aplauso para los panelistas, por favor. Muchas gracias. ¿Ya? Ah. A todos nuestros panelistas, muchísimas gracias por sus intervenciones. La foto oficial